Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia. ¿Qué compartiremos hoy? Vamos a extender una inquietud y unas definiciones o conceptos a la luz de la ciencia pura con respecto a un tema anterior donde quedó como inquietud general, como incógnita, dijéramos así, la posibilidad de que en el aprendizaje, en el propósito del creador, una existencia sería injusta y sería como no suficiente dentro de la magnanimidad y dentro de la infinitud de Dios. Entonces, vamos a partir de allí. Quiero aclarar a la audiencia que respeto profundamente la creencia y la convención de cada quien en su entendimiento. Para mí es sagrado. Simplemente cumplo con el deber de informar y de transferir lo que he comprendido, gracias a Dios, a través del estudio, a través del padecer y a través de la comprensión de la vida que Él me ha permitido. En esa direccionalidad quiero hacer la exposición. No espero que me crean, no espero que estén de acuerdo, no, porque ciertamente el Cristo trajo la enseñanza a cada quien y cada quien en su nivel la interpretará. Mas, dice en Corintios Pablo, el que ignora, que ignora. En todo caso, el asunto es el siguiente: si el Cristo Jesús, que es el que más sabe, que es el maestro de maestros, le dijo al pueblo, a los escribas, a los fariseos, a nosotros, de que el espíritu de Elías era Juan el Bautista, o que en Juan el Bautista estaba el espíritu de Elías, entiendo inequívocamente de que es una realidad entonces que un ser que haya encarnado el amor en su perfeccionamiento, porque Dios se lo ha concedido, no solamente tiene la vida eterna, sino que al tenerla puede ser manifiesta doquiera que sea, y por tal se dedican a ayudar a la humanidad en cualquier época, porque son inmortales. Y al ser inmortales es porque se han cristificado, porque ese poder solamente lo da el Cristo a nivel antropológico. Y si eso es así, entonces significa de que no hay solamente una existencia. Es lo que quiero compartir. Ahora, entonces, Dios en su propósito, Él quiere que el pecador viva para que se arrepienta. En otras palabras, Él quiere que nosotros vivamos para que nosotros nos perfeccionemos. Pero no puede ser justo en la divinidad de Dios, en su perfección, que en una existencia de 60, de 40, de 30, de 70 años, nosotros podamos perfeccionarnos en Dios. Eso no es posible, olvídense. Entonces, si partimos de ese análisis elemental, digamos así, racional, como argumento, y utilizamos también desde el punto de vista teológico el planteamiento que Él nos hace de que el espíritu de Elías se expresa en Juan, entonces entendemos el asunto si queremos, o si queremos ampliar nuestro conocimiento. Lo que sí les digo a ustedes, que al respecto no tengo duda de eso, porque en los estudios que he realizado, tanto en el mundo egipcio, como en el mundo árabe, como en el mundo hindú, como en la cultura sapiencial del Tíbet, esto es un hecho. Esto es, incluso ya se está demostrando, lo están demostrando ciertos científicos con tecnología avanzada de Israel, que tengo conocimiento, y de los rusos, que incluso no son totalmente espiritualistas, sino que más bien son materialistas. Ahora, si no están de acuerdo con eso, también les puedo decir que pueden estudiar lo que se conoció en el siglo pasado, cuando se estaba descubriendo todo lo que era el átomo, todo lo que era la luminiscencia, todo lo que era los rayos X. Y si estudian a William Crookes, que es el que descubrió la materia en estado radiante, él presidió o estuvo en una comisión donde se estudiaron fuerzas y escenarios que no son del mundo tridimensional que nosotros palpamos y sentimos, sino que pertenecen a otra dimensionalidad del espacio, y pudieron tener en un laboratorio por 3 años a una entidad que ellos llamaron el fantasma de Katy King. Entonces, de esto hay mucho que hablar y mucha documentación, pero el asunto es este. Repito, en una existencia humanoide de 70 años no podemos perfeccionarnos en el amor, no podemos encarnar al Cristo, porque si una generación, después que es liberada en el Éxodo por Moisés,
de aquel imperio nefasto de esclavitud, donde se probó la paciencia del pueblo de Israel cuando es liberado de los egipcios, en aquel contexto, en aquella significación, en aquella metáfora, ellos quedaron vagando en el desierto hasta que fueron eliminados por la justicia divina en manos de Jehová, porque ellos no creyeron. Ellos veían lo que Moisés hacía por orden de Dios, a través de la manifestación divina, en poderes manifiestos que se llaman milagros, y con esos poderes cósmicos Moisés demostró lo que era Dios y no le creían. Es decir, que viendo no veían y escuchando no oían. Esa civilización o ese marco generacional murió y nos dejó la incredulidad. Esa incredulidad se manifestó cuando el Cristo viene, porque le matamos, no le creímos. Es decir, no le creamos dentro de nosotros porque nuestra fe no es fecunda en nosotros, porque este es un tema de fe. Cuando digo que es un tema de fe, estoy hablando de un tema de experimentación, de sabiduría y de conocimiento. Porque la fe no es mágica, aunque contiene magia del Espíritu Santo, dijéramos así, si lo queremos llamar así, y si no le ponemos otro nombre. El asunto es que cuando el Espíritu Santo obra, Él revela, devela y confiere un fruto, un poder. Todo eso es la fe, o sea, todo eso íntegramente es fe. Por eso la fe no puede estar separada de la sabiduría ni de la ciencia pura en este caso. Ahora bien, si nosotros tuviésemos una sola existencia para lograr el perfeccionamiento, entonces no existirían ciertas leyes cósmicas. Y esas leyes cósmicas se conocen como ley de retorno, ley de recurrencia, ley del karma, ley de la transmigración. Se puede estudiar en la psicosis, en la metapsicosis de Pitágoras, en el Ku Klux Ananques de los egipcios antiguos. No estoy hablando del Ku Klux Klan, no. Cuando se estudian estos libros y estos textos, entonces nosotros comprendemos de que la energía ni se transforma ni se destruye. Entonces, si eso es así, lo que está vivo dentro de una persona, que es energía y que nadie me lo puede discutir, ¿dónde queda? ¿Cómo queda? ¿Se perdió? ¿Se enclaustró en un sitio? No, ella está sometida a ciertos principios de leyes y esos principios están estudiados en ciencia pura. Por eso estoy haciendo el programa. Ahora, ¿qué hay de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Es uno, que aquel que piensa que tiene una existencia se materializa, su mente se falsea y vive en forma equivocada, inestable, desequilibrada e infructífera. Y entonces dice, yo bebo porque la vida es una sola, yo fornico porque la vida es una sola, yo mato porque la vida es una sola, yo hago esto y aquello porque la vida es una sola. No, así no es. La vida es una sola, pero las existencias son variables. En los escenarios cósmicos que Dios determina para esa alma, para que viva, para que se arrepienta, para que se perfeccione. Ese es el asunto. Ahora, ¿es un dogma? No. Para mí es muy entendible. Y estoy dando esta conferencia o esta plática en este nivel, que incluso hasta me enredo para decirlo, porque generalmente no utilizo este nivel de conversación para expresar ese mensaje, porque para expresar ese mensaje se necesita conceptos exactos que pertenecen, dijéramos, a otro nivel de ser, a otro nivel expositivo, donde se tiene que tener sapiencia, donde se tiene que tener capacidad, no solamente el que habla, sino también el que escucha. Entonces, como no podemos lidiar mucho con esto, el asunto es el siguiente. Dentro de cada uno de los seres que me escuchan en este instante, existe un ser que filosóficamente es Dios. Es decir, Dios en teología es el ser filosóficamente. Y ese ser y ese Dios es inmortal en sí mismo. Porque resulta ser que Juan, tanto en el Evangelio como en su epístola, dice, cuando a él, cuando le dicen al Cristo que estaba blasfemando porque se decía llamar hijo de Dios, siendo hombre, y el Cristo le dijo, la Escritura dice, Dios es hoy. Y si así se refiere a vosotros, ¿cómo no se va a referir al que hace la voluntad del Padre? Que por eso descendí, más o menos, palabras más, palabras menos. Entonces, si el Cristo dice esa palabra, entonces eso significa de que estamos hablando en la contextualidad de que nuestro ser interno, que nuestro Elohim interior particular, que nuestro Yehová es inmortal.
como espíritu, como aliento, pero necesita cristalizar el alma, y ahí el propósito de la vida. Entonces, para cristalizar el alma, ese espíritu necesita de un cuerpo físico, necesita Dios crear un mundo fenoménico como el que nos encontramos nosotros, con todos sus aciertos y desaciertos, con todas sus amarguras y alegrías, con todas sus lágrimas y risas, con toda su primavera y todos sus veranos, con la infancia y con la vejez, con la enfermedad y con la salud, con la muerte y con el nacimiento, para que nosotros aprendamos todos los escenarios de Dios y podamos perfeccionarnos en todos esos escenarios. Porque el propósito de la vida es aprender, pero el aprendizaje de la vida es infinita. ¿Por qué? Porque la vida es infinita. Entonces, es lo que quiero decir. Ahora, también hay mucha información que dice que existe la ley de la reencarnación. Pero resulta ser entonces que la reencarnación, aunque signifique literalmente volver a tomar cuerpo en carne, es una ley, o sea, no es un concepto. La ley de la reencarnación es no como concepto, no como convención, no como interpretación, no, sino que hay una exigencia. Para que pueda haber reencarnación de un ser, se necesita perfeccionamiento en el amor de ese espíritu. Y esa categoría, ese nivel, esa gloria, un ejemplo es la de Pablo. Pablo se puede reencarnar. Y hasta donde sé, el apóstol Pablo, esa potestad es el venerable maestro Hilarión. Es decir, es el bodhisattva del venerable maestro Hilarión si hablamos en lenguaje budista y en lenguaje hindú. Esto es difícil de entenderlo y de comprenderlo, pero así es el asunto. Ahora, cuando nosotros comprendemos esto, el hombre celeste de Pablo y los cielos celestes de Pablo, comprendemos que dentro de nosotros hay un hombre interior. Y ese hombre interior necesita cuerpos para su perfeccionamiento y en eso consiste la vida precisamente. Ahora, queda otro tema. ¿Por qué un fulano se parece a otro? Pregunto. En una familia nace un niño y todo el mundo dice que ese niño se parece al abuelo que murió yo no sé hace cuánto tiempo. Y resulta ser que no solamente se parece, sino que habla como él. Y en cierto momento ha sucedido que ese niño reconoce ciertas cosas del abuelo y nadie se las ha enseñado. Ahora, ¿cómo quedamos? Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la energía, aunque tiene como fundamento la sustancia que lo impulsa, porque ahí se quedaron cortos los científicos. O sea, el asunto no llega hasta la energía, porque ¿quién impulsa la energía? Pues, bueno, entonces en ese sentido la sustancia tiene un prototipo psicológico de perfección auténtica, inherente al mismo, que siempre lo va a expresar. ¿Comprenden eso? Ese prototipo psicológico de perfección es inherente al aliento que nos da la vida, que es el espíritu. Porque recuerden que existen el espíritu universal de vida, el espíritu divino y el alma humana, en ciencia pura. Después viene la conciencia humana. ¿Por qué hay personas que tienen presagio y no son religiosas? Y dicen, esto es así, así, así y así es. Y van para un sitio y dicen, yo conozco esta casa, yo conozco a estas personas de dónde. Bueno, algunos lo llaman déjà vu, etc. Ese es otro planteamiento, es interesante. Entonces resulta ser que esto sucede en la multiplicidad de la naturaleza, del cosmos y de nuestro interior. Por eso es que nosotros no podemos arreglar los problemas de la vida por las malas. Me explico. Los divorcios es por las malas. El Cristo, por concesión, dijo que la carta de divorcio era por tal razón. Pero dijo él, por concesión, no por mandato de Dios, porque por mandato de Dios eso no existe. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos divorciamos a los 40 años, en existencias posteriores a los 40 años, tenemos que enfrentarnos a las consecuencias del divorcio. Pero antes de eso, tenemos que vivir nuestros errores. ¿Por qué las guerras son periódicas en los mismos escenarios? ¿Por qué las enfermedades son cíclicas en los mismos contextos? Ese es otro nivel de inquietud. Porque la vida fluye en un, dijéramos, vaivén, en un ritmo muy específico con su plus y con su minus. Y dentro de ese plus y ese minus hay civilizaciones, hay cultura, hay contextos geográficos, hay, dijéramos, épocas, pero en todo caso venimos a aprender, porque también resulta otro planteamiento. Los chinos tienen miles de años, igual que los hindúes, igual que los nativos primitivos de Norteamérica y de Centroamérica, igual que los mayas, igual que los toltecas, etc. Nosotros sabemos que el hombre verdadero es una cosa, que el humanoide intelectual es otra,
Y sabemos también cuál es el origen del hombre verdadero, que por cierto no es del mono. ¿Qué quiero decir con esto? De que según la raza y según el propósito de Dios en los frutos del planeta Tierra de su raza, implica una enseñanza y un aprendizaje muy particular, porque Dios quiere perfeccionarse en nosotros, es decir, cristalizarse en nosotros a través del perfeccionamiento y se logra a través del amor. Y eso no puede tener con una contextualización vivencial de 40 años, no. Una inquietud, todo lo que nosotros vivimos en 24 horas, ¿dónde queda registrado? Aparte de nuestra memoria, queda registrado en la memoria de la naturaleza. Es decir, en el sector memorial de la naturaleza, de esas coordenadas espaciales que se encuentran allí, multidimensionales. Así es. Cuando nos llega a la mente entonces la palabra reencarnación, en ciencia pura, es muy exigente, porque tiene una connotación muy especial, ya que define y conceptúa una realidad cósmica de mérito extraordinaria, de calificación en lo que se conoce como la iniciación de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz,